El secreto del anillo perdido, la sombra del patriarca, la tarde en que se leyó el testamento de don Ernesto Montenegro, la vieja casona familiar parecía más lúgubre que nunca. Sus muros de piedra, ennegrecidos por el tiempo, guardaban silencios pesados y secretos que parecían susurrar con el viento. Afuera las nubes cargadas anunciaban tormenta, y dentro los herederos aguardaban con impaciencia, algunos con miedo y otros con codicia. Don Ernesto había sido un hombre de carácter férreo, respetado por unos y temido por otros. Durante décadas había acumulado tierras, haciendas, viñedos y reliquias familiares que pasaban de generación en generación. Pero entre todas sus posesiones había un objeto más valioso que cualquier propiedad: el anillo Montenegro. Era una pieza de oro macizo con un zafiro azul que brillaba como el mar bajo la luz del sol. Según las leyendas familiares, aquel anillo había pertenecido a los Montenegro desde el siglo XVIII, cuando uno de los antepasados lo obtuvo en circunstancias misteriosas. Para algunos era un símbolo de poder y prosperidad, para otros un objeto maldito que traía desgracia a quien lo ambicionaba demasiado. En la sala principal, adornada con retratos de los ancestros, se encontraban los posibles herederos. Julián, el primogénito, hombre de negocios con fama de implacable. Beatriz, su hermana, mujer solitaria y enigmática, obsesionada con los libros y las historias antiguas. Alejandro, el nieto mayor, joven carismático pero lleno de deudas y ambiciones ocultas. Lucía, la nieta menor, de corazón noble, quien había sido la favorita de su abuelo. El notario, don Ramiro, abrió el documento con solemnidad y comenzó a leer. Yo, Ernesto Montenegro, en pleno uso de mis facultades, dispongo que mis bienes se repartan de la siguiente manera. Las miradas se cruzaban con recelo mientras se dictaban las herencias. Cuando llegó el turno de Lucía, la sala contuvo la respiración. A mi querida nieta Lucía, le dejo el anillo Montenegro, símbolo de nuestra familia y de su legado. Lucía bajó la cabeza con humildad. Sabía que aquello no era solo un regalo, sino también una carga. Pero de pronto, el notario frunció el ceño y aclaró la voz. Existe un problema. El anillo no está en la caja fuerte. Ha desaparecido. El silencio fue sepulcral. Beatriz se llevó la mano al pecho. Alejandro sonrió con ironía. Julián apretó los puños. Y Lucía palideció, sintiendo que todo el peso de la tragedia caía sobre ella. El notario cerró el testamento con seriedad. Hasta que el anillo aparezca, la última voluntad de don Ernesto queda en suspenso. Entonces comenzó la tormenta, y con ella el inicio de una guerra silenciosa en la familia Montenegro. Cada miembro tenía un motivo para desear el anillo, y cada secreto estaba a punto de salir a la luz. El misterio apenas comenzaba. Sospechas en la tormenta. La tormenta que estalló aquella noche parecía una metáfora del caos que se apoderaba de la familia Montenegro. Los relámpagos iluminaban la sala principal de la casona, y cada trueno hacía temblar los ventanales antiguos. En medio de aquel clima hostil, los herederos no tardaron en levantar las primeras acusaciones. El inicio de las sospechas. Julián, siempre el más autoritario, fue el primero en hablar. Esto es absurdo. El anillo estaba en la caja fuerte. Yo mismo lo vi hace unos meses. Alguien aquí lo tomó. Beatriz lo miró con desdén. Qué conveniente que seas el único que asegura haberlo visto, Julián. ¿No serías tú quien lo tomó para asegurarte de que la herencia quedara bajo tu control? El rostro de Julián se endureció. ¿Acusándome a mí, Beatriz? Yo no necesito un anillo para demostrar nada. El abuelo siempre confió en mí. Alejandro intervino con su habitual ironía. Bueno, tío, la confianza de abuelo no te servirá de nada si la policía descubre que fuiste tú. Aunque claro, también podría haber sido tía Beatriz,
con su obsesión por las reliquias. O quizá Lucía, que finge ser inocente pero seguramente sabía que el anillo le correspondía. Lucía se levantó con lágrimas en los ojos. Yo jamás tomaría algo que no me pertenece. Abuelo me lo dejó como símbolo de confianza, no como un botín. El notario, don Ramiro, golpeó la mesa con la mano. ¡Basta! El testamento es claro. El anillo pertenece a Lucía, pero hasta que aparezca no podrá reclamarlo. Mientras tanto, sería prudente que todos colaboraran en la búsqueda en lugar de acusarse como niños. Una búsqueda tensa. Decidieron registrar la casona esa misma noche. La tormenta hacía crujir las paredes y el ambiente era opresivo. Cada habitación revisada traía consigo un recuerdo del abuelo Ernesto. Un retrato, un libro con su firma, un viejo bastón apoyado en una esquina. En la biblioteca, Beatriz se detuvo ante un estante polvoriento. El anillo siempre estuvo rodeado de leyendas. Decían que quien lo robara sufriría desgracias. Quizá el abuelo quiso darnos una lección final. Julián bufó. No seas ridícula. El anillo es oro y un zafiro. Nada más. Alejandro, que revisaba un cajón, encontró una carta a medio abrir. Escuchen esto. Leyó en voz alta. El anillo no debe caer en manos equivocadas. Si es necesario, desaparecerá hasta que llegue el momento adecuado. El silencio fue absoluto. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía con la voz temblorosa. Significa que el abuelo planeó algo, respondió Beatriz, acariciando las palabras con los dedos, y que tal vez ninguno de nosotros deba tener el anillo todavía. Viejas rencillas resurgen. En el comedor, mientras intentaban cenar en medio de la tensión, las recriminaciones continuaron. Siempre fuiste la consentida del abuelo, Lucía, acusó Alejandro. ¿Qué hiciste para ganarte ese privilegio? Lucía lo miró con indignación. Ser honesta, algo que tú nunca fuiste. Rosa, la vieja ama de llaves, que había servido a los Montenegro durante 40 años, intervino con voz temblorosa. No hablen así, muchachos. Don Ernesto los amaba a todos. Pero sí es verdad que el anillo escondía un secreto, uno que él jamás quiso revelar. Los herederos la rodearon con miradas ansiosas. ¿Qué secreto?, le preguntó Beatriz. La anciana bajó la mirada. No puedo decirlo. Solo sé que cuando el anillo reaparezca, también saldrá a la luz una verdad que cambiará a esta familia para siempre. El viento azotó las ventanas con furia, como si la casa misma quisiera advertirles que se prepararan para lo que vendría. Las cartas ocultas del abuelo. La noche avanzaba lenta y la tormenta no cesaba. En la casona Montenegro el ambiente era tan denso que hasta los silencios parecían gritar. Nadie dormía, cada uno estaba demasiado preocupado por el misterio del anillo desaparecido. El descubrimiento en la biblioteca. Lucía fue la primera en volver a la biblioteca. Algo en aquella carta a medio abrir que había encontrado Alejandro le inquietaba demasiado. Tomó una vela y recorrió el estante donde su abuelo solía guardar los volúmenes más antiguos. Abuelo siempre escondía mensajes en los lugares menos esperados. Susurró para sí. Pasó la mano por los lomos de los libros hasta que uno, un tomo grueso de tapas de cuero, le llamó la atención. Era un viejo ejemplar de El Conde de Montecristo, una de las novelas favoritas de don Ernesto. Al abrirlo, un sobre cayó al suelo. Lo recogió con manos temblorosas. En la portada estaba escrito: «Para quien encuentre la verdad, pero no para los codiciosos». Lucía abrió el sobre y sacó varias páginas escritas a mano. La primera decía: «Querida familia, si están leyendo estas líneas, es porque el anillo ya no está donde solía estar. No fue robado, yo mismo lo retiré. Comprendí que ese anillo, más que una joya, es una llave, y en manos equivocadas
podría destruir lo que con tanto esfuerzo construí. El anillo guarda un secreto, y quien lo use con malas intenciones arruinará a todos. Busquen en los recuerdos de esta casa y hallarán más respuestas. Lucía quedó petrificada. No estaba sola. Rosa, la ama de llaves, la observaba desde la puerta. «Así que finalmente lo encontraste, niña», dijo la anciana con voz grave. «¿Tú lo sabías, Rosa?», preguntó Lucía, con un nudo en la garganta. La mujer se acercó lentamente. «Yo sabía que don Ernesto escondió cosas, pero nunca imaginé hasta dónde llegaba este secreto. Los demás se enteran». Antes de que Lucía pudiera guardar la carta, Julián y Alejandro entraron bruscamente. «¿Qué esconden ahí?», demandó Julián, arrebatando el sobre de sus manos. «Devuélvemelo», gritó Lucía intentando recuperarlo. Pero Julián ya leía en voz alta las palabras del abuelo, con el ceño fruncido. Alejandro se rió sarcásticamente. «Una llave, un secreto. Vaya con el viejo Ernesto. Y si todo esto es solo una broma para manipularnos incluso después de muerto». Beatriz, que acababa de llegar, lo contradijo. «No, papá jamás jugaba con estas cosas. Si escribió esto, es porque hay algo grande detrás». La tensión crece. Durante horas discutieron el contenido de la carta. Cada uno interpretaba las palabras del abuelo a su manera. Julián insistía en que el anillo debía estar en la casa, escondido como parte de una prueba. Beatriz pensaba que el anillo debía entregarse únicamente a quien demostrara ser digno. Alejandro veía todo como un juego para manipular la herencia. Lucía, en cambio, sentía miedo. Si su abuelo hablaba de destrucción era porque realmente había un peligro. Una pista en el despacho. Ya entrada la madrugada, Rosa los llevó al despacho de Ernesto. «Su lugar secreto estaba aquí», dijo la anciana. «Cada vez que tenía un problema, se encerraba en este cuarto durante horas. Revisaron cajones, repisas y retratos. Finalmente Lucía encontró algo extraño, un cuadro del propio abuelo que no encajaba bien en la pared. Al moverlo, descubrió un pequeño compartimento oculto. Dentro había un cuaderno de tapas negras. Beatriz lo abrió con ansiedad. En la primera página estaba escrito: «El anillo abre aquello que nunca debe ser abierto a la ligera. Dentro de sus piedras guarda un mapa, y en el mapa un legado. Solo la verdad de la sangre lo revelará». Todos se miraron en silencio. «¿Un mapa dentro del anillo?», murmuró Julián incrédulo. «Un legado», repitió Lucía, con la voz entrecortada. «Y la verdad de la sangre. ¿Qué demonios significa eso?», preguntó Alejandro. Rosa suspiró, con los ojos humedecidos. «Significa, muchachos, que el abuelo sabía algo sobre ustedes que aún no se atreven a escuchar». Un rayo iluminó la sala y todos sintieron un escalofrío. El secreto del anillo era mucho más profundo de lo que habían imaginado. La verdad de la sangre. El amanecer llegó sombrío. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a tierra mojada y a secretos no resueltos. En el despacho los hermanos y Lucía permanecían en silencio, observando el cuaderno de tapas negras que Rosa había encontrado. La lectura del cuaderno. Beatriz tomó valor y comenzó a leer en voz alta: «A mis hijos y a quienes vengan después. Lo que guardo en este cuaderno no es un capricho, sino la confesión de un hombre que vivió con culpas. El anillo de nuestra familia no es solo un símbolo de riqueza, es el guardián de una verdad que oculté demasiado tiempo. Esa verdad tiene que ver con ustedes, con sus nombres, con su sangre». Un murmullo recorrió la sala. Julián frunció el ceño. «¿Qué insinúa? ¿Qué verdad?». Beatriz continuó leyendo. «Cuando eran niños hubo una traición. No todos los que llevan el apellido Montenegro son lo que creen.
El anillo fue forjado para pasar únicamente a quien en verdad lleve mi sangre, y por eso, antes de morir, decidí ocultarlo, porque no quería que el error de una generación destruyera a las siguientes. Alejandro golpeó la mesa con furia. Basta de enigmas. ¿Está diciendo que alguno de nosotros no es su hijo? Lucía bajó la mirada. El peso de aquellas palabras caía sobre todos como un cuchillo. La confesión de Rosa, que había servido a la familia durante más de 4 décadas, no pudo contenerse más. Es cierto, don Ernesto me lo confesó en vida. No todos ustedes son hijos legítimos de su sangre. Un silencio helado cayó sobre el despacho. ¿Qué estás diciendo, Rosa?, preguntó Beatriz temblando. Digo lo que es verdad, replicó la mujer. Uno de ustedes fue adoptado en secreto. Las palabras retumbaron en la habitación. Julián se levantó bruscamente, con el rostro desencajado. Esto es un insulto. Yo no soy un intruso en esta familia. Alejandro lo miró con sarcasmo. Claro, hermano, pero tampoco puedes asegurarlo, ¿verdad? Sospechas y fracturas. De pronto, la unión que quedaba entre los hermanos se rompió. Cada mirada era un cuchillo de sospecha. Julián acusaba a Alejandro de no parecerse a nadie en la familia. Alejandro aseguraba que Beatriz siempre había tenido preferencias del abuelo porque ocultaba algo. Beatriz defendía su lugar, pero sus lágrimas la delataban. Lucía intentó calmarlos. Basta. Esto es lo que el abuelo quería evitar, que el anillo y el secreto destruyeran a la familia. Pero ya era tarde. Las dudas habían envenenado la sangre. Una segunda carta. Al revisar más páginas del cuaderno, Beatriz encontró un sobre sellado con cera. Lo abrió con cuidado y leyó en voz baja. Si llegaron hasta aquí, es porque el anillo aún no ha sido encontrado. Escuchen bien. El anillo se halla donde la sangre se purifica. Solo quien acepte su verdad podrá usarlo. Pero cuidado, aquel que intente poseerlo con engaños traerá sobre sí y los suyos la ruina. Donde la sangre se purifica. Todos pensaron en lo mismo. El antiguo sótano de la casa, donde existía un aljibe de agua que el abuelo usaba para sus rituales de limpieza y oración. Rosa asintió. El anillo debe estar ahí. El descenso al sótano. Esa misma tarde, con el corazón latiendo a toda prisa, decidieron bajar. Cada escalón crujía bajo sus pies y el aire se volvía más húmedo y frío. El sótano estaba casi a oscuras, salvo por la tenue luz de una lámpara de aceite. En el centro se hallaba el aljibe de piedra. El agua reflejaba sus rostros tensos. Julián fue el primero en acercarse. Si el anillo está aquí, será mío. Soy el mayor y el heredero legítimo. Metió la mano en el agua, pero de inmediato retrocedió con un grito. Algo afilado le había cortado la piel. Beatriz tomó un paño y le envolvió la herida. La sangre de Julián goteó, tiñendo el agua. En ese instante una pequeña caja metálica emergió lentamente desde el fondo, como si la sangre hubiera activado un mecanismo oculto. Lucía se cubrió la boca con asombro. «Dios mío, es cierto». Alejandro, con los ojos desorbitados, murmuró. Entonces, el anillo estaba esperando a la sangre. La caja cerrada. Sacaron la caja, que estaba cubierta de óxido y símbolos antiguos. Intentaron abrirla, pero no cedía. Beatriz notó una inscripción grabada en la tapa. Solo la sangre verdadera abre el camino. Todos quedaron en silencio, mirando la caja. El misterio se hacía cada vez más oscuro. El anillo no solo guardaba un secreto, exigía una prueba de identidad, de verdad y de destino. La caja de la verdad. La caja metálica estaba sobre la mesa del comedor, húmeda aún por el agua del aljibe. Sus grabados antiguos parecían brillar bajo la luz de las velas, como si respirara junto a ellos.
Julián no podía dejar de mirarla, con el rostro desencajado. Si el anillo está aquí, soy yo quien debe abrirla. Beatriz negó con firmeza. ¿Y si no eres tú el verdadero heredero? ¿Y si forzarla trae una desgracia? Tonterías, replicó Julián, golpeando la mesa con el puño. Ese anillo es mío por derecho de nacimiento. Alejandro soltó una carcajada irónica. O tal vez nunca fuiste hijo de don Ernesto, y por eso el anillo se ocultó. El silencio fue tan pesado que hasta el chisporroteo de las velas pareció detenerse. El primer intento, sin esperar más, Julián tomó un cuchillo y trató de forzar la cerradura de la caja. En cuanto el metal tocó la ranura, un chispazo azul recorrió su brazo y lo lanzó hacia atrás. Cayó al suelo con un grito de dolor mientras su mano derecha quedaba entumecida y con una marca roja. Lucía corrió hacia él. «Julián, por favor, no lo fuerces», el abuelo lo dijo. «Solo la sangre verdadera abre el camino». Beatriz, temblando, se acercó a la caja. Quizás necesite una ofrenda. La sangre... Rosa, que había observado en silencio, asintió. Don Ernesto me dijo una vez que el anillo no se entrega a cualquiera. La caja reconoce la sangre. El sacrificio de Beatriz. Con manos temblorosas, Beatriz tomó un alfiler de su chal y se pinchó el dedo. Una gota cayó sobre la cerradura. La caja vibró. Un zumbido profundo recorrió la habitación. Pero nada más sucedió. Alejandro, con una sonrisa burlona, se adelantó. «Déjenme a mí. Tal vez el abuelo confiaba en mí más de lo que creen». Hizo lo mismo, dejando caer unas gotas de su sangre. Por un instante la caja se iluminó, pero enseguida volvió a cerrarse, como rechazándolo. «Imposible», gritó Alejandro, golpeando el suelo. «Soy nieto de su sangre, lo sé». El turno de Lucía. Finalmente Lucía, con lágrimas en los ojos, se adelantó. «No sé si soy la indicada, pero el abuelo me eligió en el testamento. Quizás él ya sabía la verdad». Se cortó el dedo suavemente y dejó caer 3 gotas sobre la cerradura. En ese momento, la caja emitió un resplandor dorado. Los grabados se movieron como si fueran hilos vivos, y la tapa se abrió lentamente, liberando un aire frío y antiguo. Dentro reposaba el anillo montenegro, intacto, con su zafiro azul brillando como nunca. Todos contuvieron el aliento. La revelación. Rosa dio un paso adelante. Ahora lo entienden. El anillo eligió a Lucía porque ella es la única sangre pura de don Ernesto. Los demás la miraron con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Beatriz con voz rota. Rosa bajó la mirada y confesó. «El abuelo lo sabía. Julián, Alejandro, Beatriz y ustedes no son hijos legítimos de su sangre. Sus historias fueron cubiertas con silencios, engaños y pactos. Solo Lucía nació de él y de la mujer que amó verdaderamente». El mundo se desmoronó en un segundo. Julián gritó fuera de sí. «Mentira, eso no puede ser verdad». Alejandro, con el rostro desencajado, susurró. «Entonces, toda mi vida fue una farsa». Beatriz cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Lucía, en cambio, sentía el peso de aquel anillo como una maldición. No había victoria, sino soledad. El juramento del anillo. Cuando Lucía tomó el anillo con sus manos, una voz profunda resonó en su mente. No era un sonido físico, sino un eco ancestral. «Quien me porta debe proteger la verdad y la justicia. Quien me ambicione perecerá». Lucía tembló. Sabía que su vida nunca volvería a ser igual. Y en ese instante, el destino de la familia Montenegro quedó sellado. El anillo había elegido, pero las consecuencias apenas comenzaban. La envidia y la traición,
La noticia de que Lucía era la única heredera legítima cayó como un rayo en la familia. El eco del juramento del anillo aún parecía flotar en el aire, invisible pero sofocante. Lucía lo guardó en una pequeña caja de terciopelo, temblando. No sentía orgullo, sino un miedo que se clavaba en su corazón como espinas. El veneno de Julián. Esa misma noche Julián se encerró en su habitación. La herida en su mano aún ardía, pero lo que más lo consumía era la herida en su orgullo. ¿Toda mi vida he sido una mentira? ¿Un intruso en la casa que siempre creí mía?, murmuraba mientras bebía una copa de brandy. Se miró en el espejo y golpeó el cristal con furia, rompiéndolo en 1000 pedazos. No permitiré que una niña ingenua me arrebate lo que me pertenece. Sus ojos reflejaban la locura de la ambición, Alejandro y la tentación. En otra parte de la casa, Alejandro caminaba de un lado a otro. La revelación lo había dejado devastado. Toda su vida había soñado con heredar las riquezas del abuelo, creyendo que ese sería el camino para pagar sus deudas y limpiar su nombre. Ahora, todo se le escapaba de las manos. Ese anillo, susurró con rabia contenida, no puede ser solo para ella. Si lo tuviera, podría dominarlo todo. La tentación de arrebatarlo comenzó a crecer como una serpiente en su mente. Beatriz entre lágrimas. Beatriz, en cambio, estaba rota. Siempre había sido la más cercana a los secretos de su padre, pero nunca imaginó que ella misma era fruto de un engaño. Pasó horas llorando en silencio, con un rosario entre las manos. Padre, ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué ocultaste la verdad hasta el final?, susurraba entre sollozos. Pero en el fondo, incluso su dolor se mezclaba con un deseo oscuro, la necesidad de tener el anillo, aunque solo fuera para darle sentido a su vida. El consejo de Rosa. Lucía buscó refugio en Rosa, la fiel sirvienta. No quiero este anillo, Rosa, solo ha traído odio y dolor. La anciana tomó sus manos con ternura. El anillo no es el culpable, niña. El mal está en los corazones de quienes lo desean. Tú fuiste elegida porque tu abuelo sabía que tu corazón es distinto. ¿Y si no puedo con esta carga?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. Entonces el anillo te consumirá, respondió Rosa con gravedad. Pero si lo usas con justicia, protegerá un poco a los tuyos y revelará más verdades de las que imaginas. La conspiración. Mientras tanto, Julián y Alejandro se encontraron en el jardín, bajo la sombra de los cipreses. Al principio se insultaron, pero pronto comprendieron que tenían un enemigo común, Lucía. Si dejamos que conserve el anillo, estaremos acabados, dijo Julián con voz baja. Estoy de acuerdo, respondió Alejandro, apretando los dientes. Tenemos que quitárselo. Beatriz apareció de pronto, con los ojos rojos por el llanto. ¿También ustedes piensan robarlo? Se volverán locos. No, hermana, replicó Julián con frialdad. Ya estamos locos, y no descansaremos hasta que el anillo vuelva a nuestras manos. La alianza estaba sellada. El presagio. Aquella noche, mientras todos dormían, Lucía tuvo un sueño inquietante. Veía a su abuelo, envuelto en sombras, que le hablaba con voz grave. El verdadero enemigo no está fuera, Lucía, sino dentro de tu propia sangre. El anillo te mostrará la verdad, pero tendrás que pagar un precio. Lucía despertó empapada en sudor. Se levantó y corrió a la caja donde había guardado el anillo. Para su horror, la caja estaba vacía. Alguien lo había robado. La desaparición. La madrugada trajo consigo un silencio extraño, interrumpido únicamente por el crujir del viento entre las ramas de los cipreses. Lucía, con el rostro desencajado, buscaba desesperada en cada rincón de su habitación. La caja de terciopelo estaba abierta, vacía, burlándose de ella con su ausencia.
No puede ser, no puede ser, repetía una y otra vez con lágrimas en los ojos. Rosa, que había acudido alarmada por sus gritos, miró con espanto. El anillo, Lucía asintió, temblando. Lo han robado. La acusación. En cuestión de minutos, la casa entera estaba despierta. Julián, Alejandro y Beatriz llegaron al cuarto con rostros que intentaban mostrar sorpresa, pero que revelaban más de lo que querían. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro con voz fingidamente preocupada. El anillo desapareció, dijo Rosa con firmeza, y alguien de esta casa lo tomó. Beatriz se llevó una mano al pecho. Dios mío, no. Lucía los miró uno por uno con rabia contenida. Fueron ustedes, nadie más podía entrar aquí. Julián dio un paso al frente. ¿Nos acusas sin pruebas? ¿Cómo te atreves? El abuelo confiaba en mí y ustedes lo odiaban por eso, gritó Lucía. Alejandro entrecerró los ojos. Tal vez lo perdiste tú. Quizás nunca estuviste destinada a tenerlo. El ambiente se volvió insoportable, cargado de odio. El hallazgo en el pasillo. De pronto, Rosa notó algo en el suelo, una gota de sangre. Se inclinó y la señaló. Miren, alguien sangró anoche. Las gotas formaban un rastro que conducía hacia el pasillo lateral. Lucía lo siguió con el corazón en la garganta. Al llegar a la sala principal, encontraron un pañuelo manchado de sangre. Julián lo reconoció de inmediato. Era suyo. Beatriz lo tomó entre las manos. Hermano, explícanos esto. Julián palideció. Yo no fui. Sí, sangré ayer cuando intenté abrir la caja, pero no robé el anillo. Alejandro sonrió con cinismo. Qué conveniente, ¿no? Lucía lo miró con furia. Si el anillo no aparece, no descansaré hasta denunciarlo. La confesión de Beatriz. Esa misma tarde, cuando la tensión estaba a punto de explotar, Beatriz llamó a Lucía a su habitación. La mujer tenía los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido. Lucía, escúchame. El anillo no lo tomó Julián ni Alejandro. Lucía la miró con incredulidad. ¿Entonces quién? Beatriz dudó, hasta que finalmente susurró. Fui yo. Lucía abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Beatriz, no puede ser. La mujer sacó de un cofre el anillo, envuelto en un paño blanco. Anoche escuché voces en mi mente, voces que decían que el anillo podía darme lo que siempre me negaron, un lugar, una razón de ser. No pude resistirlo. Lo tomé, pero ahora siento que me está consumiendo. Lucía retrocedió un paso, asustada. Debes devolverlo. No puedes quedártelo, Beatriz. Beatriz lloró desconsolada. Lo sé, pero el anillo no quiere soltarme. La transformación. En ese instante, el zafiro del anillo brilló con una intensidad oscura, y Beatriz gritó como si un fuego la recorriera por dentro. Sus ojos se tornaron vidriosos y una voz gutural salió de sus labios. El poder no pertenece a los débiles. El anillo busca al más fuerte. Lucía corrió hacia ella, intentando arrancarle el anillo, pero fue arrojada violentamente contra la pared, como si una fuerza invisible la hubiera golpeado. Beatriz se levantó con dificultad, sus manos temblorosas sujetando el anillo. «No puedo detenerlo», gritó con desesperación. «El anillo me está quemando». Lucía la miró horrorizada. Entonces, el verdadero secreto aún no ha sido revelado. El presagio de fuego. La lámpara de aceite del cuarto cayó al suelo en medio de la lucha, y las llamas comenzaron a devorar las alfombras. Beatriz, envuelta en un aura azulada, parecía cada vez menos ella misma y más una sombra de poder y dolor. Lucía, aún aturdida, comprendió que el anillo no solo era un legado, era una maldición que se alimentaba del deseo humano. La casa estaba a punto de arder, y con ella el destino de los Montenegro.
La casa en llamas. El fuego se expandía con rapidez, como si hubiera estado esperando aquel momento para despertar. Las cortinas ardían, el humo llenaba los pasillos y el aire se volvió irrespirable. Lucía tosía, tratando de mantener los ojos abiertos mientras Beatriz, aún aferrada al anillo, parecía caminar en trance, iluminada por un resplandor azul que contrastaba con las llamas naranjas. «Beatriz, sal de ahí», gritó Julián, que había corrido hacia la sala. Pero ella no respondió. Sus labios murmuraban palabras en un idioma desconocido, gutural, antiguo, que ponía la piel de gallina. El poder desatado. Alejandro, al ver lo que ocurría, tomó un jarrón y lo lanzó contra el anillo en un intento desesperado por romperlo, pero el objeto se desintegró en el aire antes de tocarlo, reducido a polvo por una fuerza invisible. Beatriz alzó la vista hacia ellos, y su voz retumbó como un eco sobrenatural. «El anillo me eligió, y ustedes nunca podrán quitármelo». Lucía dio un paso adelante, cubriéndose la boca del humo. «No te eligió, Beatriz, te está usando. Si no lo sueltas, te destruirá». Por un instante Beatriz pareció dudar. Una lágrima cayó por su mejilla mezclada con sudor y ceniza. «Yo ya no puedo». El fuego rugió con más fuerza, como si respondiera al caos que emanaba del anillo. La lucha por sobrevivir, Rosa, que hasta entonces había permanecido paralizada por el terror, se abrió paso entre las llamas y tomó a Lucía de la mano. «Tenemos que salir, la casa va a colapsar». Pero Lucía se resistió, mirando a Beatriz con desesperación. «No la podemos dejar». En ese momento, una viga en llamas cayó entre ellas, separando a Lucía y Rosa de Beatriz. Julián y Alejandro lograron arrastrarlas hacia la salida, aunque Lucía gritaba y luchaba por soltarse. «No, Beatriz, suelta el anillo». La visión en el fuego. Beatriz, atrapada entre las llamas, levantó la mano con el anillo. El zafiro emitió un resplandor que parecía absorber el fuego en lugar de extinguirlo, alimentándose de él. De repente, todos escucharon un murmullo colectivo, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo desde dentro del incendio. Eran susurros de codicia, promesas de poder y riqueza eterna. Lucía cayó de rodillas, aterrorizada. Ese es el verdadero secreto. El anillo guarda las almas de todos los que lo codiciaron antes. Las llamas formaron figuras espectrales que rodearon a Beatriz, abrazándola como sombras vivientes. La caída de Beatriz. En un último grito de dolor y resistencia, Beatriz miró a Lucía a través de las llamas. Sus ojos recuperaron un instante de claridad. «Perdóname». Y, con un gesto desesperado, intentó arrancarse el anillo del dedo, pero ya era demasiado tarde. Una explosión de fuego azul sacudió toda la casa, derribando paredes y ventanas. Los hermanos y Rosa fueron lanzados hacia el jardín por la onda expansiva, rodando sobre la hierba húmeda de la madrugada. La mansión Montenegro, que había sido el orgullo de la familia durante generaciones, ardía como una hoguera maldita. El silencio después del caos. Cuando todo se calmó, solo quedaron cenizas y el crujido de las vigas carbonizadas. Beatriz había desaparecido. No había cuerpo, no había rastro de ella. Solo un hueco oscuro en el suelo, donde antes estaba de pie. Lucía, con la voz quebrada, murmuró: «No está muerta». El anillo se la llevó. Alejandro, herido en un brazo, la miró con incredulidad. «¿Qué demonios significa eso?». Lucía, temblando, respondió: «Que la maldición apenas comienza». Sombras entre las cenizas. El amanecer encontró a los hermanos Montenegro y a Rosa sentados en el jardín, exhaustos, cubiertos de hollín, mientras observaban los restos humeantes de la mansión.
El aire estaba impregnado del olor a madera quemada y cenizas calientes. Los bomberos llegaron demasiado tarde para salvar la casa. Tras varias horas de trabajo, lo único que quedaba eran paredes ennegrecidas y estructuras tambaleantes. El jefe de bomberos se acercó con gesto grave. Fue un incendio extraño. El fuego parecía tener vida propia. Nunca había visto nada igual. Los hermanos no respondieron. Ninguno podía explicar lo que realmente había ocurrido sin sonar como un loco. La desaparición de Beatriz. Lucía no podía dejar de mirar hacia el cráter que había quedado en la sala, allí donde Beatriz había desaparecido. «Ella sigue ahí», murmuró, con los ojos perdidos. El anillo la tomó, la absorbió. Alejandro la miró con preocupación. «Lucía, basta. Beatriz está muerta. Murió en el fuego y debemos aceptar esa realidad». Pero Julián, con el rostro ceniciento, negó lentamente con la cabeza. «No, hermano, yo también lo sentí. Esas voces. No era imaginación. Beatriz fue tragada por algo más grande que nosotros». Rosa, abrazándose a sí misma, añadió en un susurro: «¿Y si regresa?» La sombra de la maldición. Esa noche cada uno de ellos intentó dormir en la casa de un vecino que les ofreció refugio, pero el descanso fue imposible. Lucía soñó con Beatriz atrapada en un laberinto de fuego azul, gritando su nombre. Alejandro se despertó empapado en sudor, convencido de haber visto el resplandor del anillo en la ventana. Y Julián, en mitad de la noche, juró escuchar golpes en la puerta, como si alguien insistiera en entrar. Al día siguiente, decidieron volver a las ruinas de la mansión con la esperanza de encontrar algún rastro, alguna explicación lógica. El hallazgo inesperado. Entre las cenizas, Julián fue el primero en notar algo extraño. En el centro del cráter donde Beatriz había desaparecido, no había ceniza ni restos humanos, solo una marca circular, grabada en el suelo como un sello antiguo. «Esto no lo hizo el fuego», dijo con la voz ronca. Lucía se agachó y pasó los dedos por las marcas. Eran símbolos que no reconocía, pero parecían letras de un alfabeto olvidado. En ese momento, Rosa gritó. Había encontrado algo brillante entre los escombros. Era el anillo. El zafiro seguía intacto, reluciendo con un brillo aún más intenso, como si nada hubiera ocurrido. Lucía retrocedió aterrada. «¡No lo toques!». Pero Julián, en un acto impulsivo, lo tomó con un trapo para no tocarlo directamente. Al sostenerlo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y una voz susurró en su mente: «Uno se fue, pero el anillo aún necesita a los demás». Julián dejó caer el anillo, jadeando. «Nos quiere a nosotros». La decisión inevitable. Los tres se miraron, comprendiendo que ya no podían huir. El anillo no solo había destruido a Beatriz, ahora los había marcado a ellos también. «Esto no termina aquí», dijo Lucía con un hilo de voz. «El anillo va a perseguirnos hasta que uno de nosotros caiga en su maldición». Alejandro cerró los puños. «Entonces debemos destruirlo». Lucía lo miró con desesperación. «Ya lo intentamos. No se puede». Rosa, que hasta entonces había estado en silencio, habló con voz temblorosa. «Quizá no podamos destruirlo, pero sí devolverlo a donde pertenece». Los tres voltearon a verla. «¿Qué quieres decir?», preguntó Julián. Rosa levantó la vista hacia el horizonte. «Ese anillo vino de algún lugar, fue creado con un propósito. Si lo devolvemos, quizá podamos acabar con la maldición». Lucía tragó saliva. «¿Y cómo sabremos a dónde?». Rosa acarició los símbolos grabados en el suelo y respondió: «Creo que estas marcas nos están mostrando el camino». Los hermanos Montenegro comprendieron que el incendio no había sido el final de la pesadilla. Era apenas el comienzo de un viaje oscuro que los obligaría a descubrir el verdadero origen del anillo perdido. El último sacrificio.
La decisión estaba tomada. No podían huir más, no podían fingir que el anillo había desaparecido en las llamas. Si no lo enfrentaban, terminaría consumiéndolos a todos como lo había hecho con Beatriz. El viaje al origen, guiados por las marcas que aparecieron entre las cenizas de la mansión, Julián, Lucía, Alejandro y Rosa emprendieron un viaje hacia las montañas del norte, donde los antepasados de los Montenegro habían levantado su primera hacienda siglos atrás. El camino estaba lleno de pruebas, accidentes extraños, voces en la oscuridad, sombras que los acechaban mientras dormían. El anillo, guardado en una caja metálica que Julián cargaba, parecía latir como un corazón vivo. En las noches, Lucía soñaba con Beatriz, que la llamaba desde un círculo de fuego azul. Alejandro, en cambio, escuchaba promesas de riqueza y poder. Julián, el más fuerte, comenzaba a perder la cordura. El anillo me habla, me dice que soy el único digno de él, confesó una madrugada, con la mirada perdida. Lucía lo sacudió con desesperación. No lo escuches, eso mismo le dijo a Beatriz. El templo escondido. Tras días de viaje, llegaron a las ruinas de un templo antiguo, construido sobre un acantilado. En sus muros se veían grabados idénticos a los símbolos hallados en la casa. Era evidente. Allí había nacido la maldición. En el centro, una estatua de un hombre con rostro severo sostenía un anillo de piedra en la mano. Bajo ella, una inscripción tallada decía: «El poder no se posee, se entrega. Quien reclame este anillo deberá pagar con sangre lo que tomó con mentiras». Lucía lo entendió al instante. El anillo no es un símbolo de poder, es un castigo, un pacto sellado con engaños. La revelación del espíritu. Cuando colocaron el anillo sobre el altar, un viento helado recorrió el templo. De pronto, apareció la figura espectral de don Ernesto, el patriarca. Sus ojos brillaban como brasas y su voz resonó como un trueno. Yo lo sabía. Ninguno de ustedes podía resistirse. El anillo es la prueba de la ambición que destruye nuestra sangre. Lucía tembló. Por eso lo escondiste, abuelo. Por eso nunca lo entregaste en vida. El espectro asintió. Quise protegerlos, pero el destino no puede detenerse. Uno de ustedes debe pagar el precio, el sacrificio. El suelo comenzó a temblar. El altar brilló con luz azul. El anillo se elevó en el aire, girando lentamente. Las voces susurraban en todos los rincones del templo. Alejandro dio un paso al frente. Lo tomaré yo. Siempre lo quise. Intentó alcanzar el anillo, pero una llamarada lo lanzó contra el suelo. El fuego lo rodeó y comenzó a consumirlo como a Beatriz. Sus gritos resonaron hasta desvanecerse en la nada. Lucía lloró desconsolada mientras Julián observaba en silencio, con los puños cerrados. Entonces Rosa, la nuera, habló con calma. Esto no terminará hasta que alguien lo devuelva con el corazón limpio. Lucía la miró horrorizada. ¿Qué vas a hacer? Rosa se adelantó hacia el altar, extendiendo las manos. Yo no soy Montenegro de sangre. No me ata la maldición de la ambición. Si alguien puede sellarlo, soy yo. Julián intentó detenerla. No, te destruirá. Pero Rosa sonrió, con lágrimas en los ojos. Prefiero ser destruida yo que ver cómo la familia entera se consume. Tomó el anillo con decisión. La luz la envolvió y durante un instante su figura brilló como un sol. Sus labios se movieron en un rezo que apenas se escuchaba. Que el engaño termine aquí. Un estallido sacudió todo el templo. El anillo se desintegró en miles de fragmentos luminosos que se elevaron hacia el cielo nocturno, como estrellas que regresaban a su lugar.
Cuando la luz desapareció, Rosa ya no estaba. Epílogo. Julián y Lucía salieron del templo en silencio, con el rostro marcado por las lágrimas y la ceniza. La maldición se había roto, pero a un precio demasiado alto. Beatriz, Alejandro y Rosa habían desaparecido para siempre. Lucía miró al horizonte donde las primeras luces del amanecer teñían el cielo de dorado. El anillo ya no existe, la familia Montenegro está libre. Julián asintió, aunque en sus ojos quedaba la sombra de lo perdido. Sí, pero nunca olvidaremos el precio de nuestra ambición. Caminaron hacia el valle, dejando atrás las ruinas del templo, sabiendo que su historia quedaría grabada en la memoria de generaciones futuras. Porque el secreto del anillo perdido no era el poder, sino la advertencia de que el dinero y la codicia, cuando nacen de la mentira, siempre terminan destruyendo a quienes lo buscan.